Madre pasó 40 años buscando a su esposo e hijo. Cuando los halla descubre terrible verdad que le produjo un infarto fulminante. Con su piel arrugada por el paso de los años, la anciana Yasira asistió a una boda donde encontró al hijo y al esposo desaparecidos que buscó durante 40 años. En ese momento hizo un descubrimiento espeluznante que le produjo un infarto. Sin embargo, lo peor estaba por revelarse. Yasira era una mujer oriunda de Arabia Saudita y parecía que la desgracia regía su vida. Durante 40 años lloró todas las noches porque se negaba a aceptar que su hijo y su esposo estaban muertos, como todo el mundo le decía, pues ella tenía la corazonada de que ambos vivían y estaba comprometida a encontrarlos para finalmente ser feliz al lado de ellos. ¿Recuerdos? Era la mayor carencia que aquella mujer tenía en su vida. De su infancia no recordaba nada y cuando llegó a aquella aldea lejana no hacía más que pronunciar dos nombres, Arafat y Abdiel. Nadie los conocía y aunque en Arabia esos nombres son comunes, ninguno de los hombres que se llamaban así y le presentaron eran los que ella buscaba. Según decía, Arafat era su apuesto y noble esposo, mientras que Abdiel era su adorado hijo, del cual no sabía con exactitud su edad. Amira era una mujer de la misma edad de Yasira. Estaba casada y no tenía hijos. Cuando la chica llegó a la aldea ni siquiera sabía cuántos años tenía, así que ella se compadeció y la recibió en su casa, pues ella tenía buena posición social y tenía una vivienda muy cómoda. Yasira estaba muy apenada, pues no le gustaba dar molestias, así que para sentirse mejor, le pidió a la mujer que la empleara como cocinera. De aquella forma ella no se sentiría ni estorbo ni molestia. Amira no estaba de acuerdo, pues veía que ella tenía manos finas, llevaba joyas costosas y su vestido también hablaba de pompa, aunque la mujer no recordaba nada. Así fue que Yasira empezó a cocinar en la casa donde había sido recibida y definitivamente todos estaban sorprendidos con las exquisiteces que preparaba y aquello solo le confirmó a Amira que la mujer venía de buena familia, pues los ingredientes que empleaba eran de gente rica. A menos que hubiese sido la cocinera de una familia poderosa, pero ella lo descartaba porque tenía porte de mujer con plata. Sin embargo, Yasira aseguraba que ella no era rica, que sí vivía en una hermosa casa con su esposo Arafat y su hijo Abdiel, donde sentía que era muy feliz, pero no tenía idea de quiénes eran sus padres o si tenía hermanos o más familiares. Amira siempre tuvo dudas de Yasira, porque no concebía que solo recordara a dos personas, como si hubiese vivido en una burbuja en el espacio y en el tiempo. Pero conforme fueron pasando los días y la fue conociendo, entendió que la mujer decía la verdad y se empeñó en ayudarla a descubrir qué había sucedido. Lo primero que Amira hizo fue ir donde las personas que la llevaron a aquella próspera aldea. Abdul, el comerciante y sus empleados iban cruzando el desierto, cargados con nuevas mercaderías para llevar a la aldea, cuando el rico hombre divisó en medio de la arena un bulto que parecía moverse. Él detuvo la marcha de la caravana y junto a 3 de sus hombres caminó en dirección al extraño objeto. Cuando llegamos hasta ella me quedé pasmado, pues nunca pensé que podía encontrar a alguien abandonado en esa zona, y mucho menos que fuera una mujer. Ella estaba golpeada, solo decía que había una tormenta de arena, y seguramente la hubo, pero no sé decir si fue ese mismo día o no. Lo que sí me consta es que ella estaba aturdida. Le di agua y de pronto como que salió de shock y empezó a preguntar por un tal Arafat y por Abdiel. Según entendí, son su marido y su hijo, y ambos viajaban con ella, pero ahí no había nadie más. Lo que encontramos fueron huellas de camello y personas como que habían salido de allí en pie, dijo el rico comerciante. Después de conversar con él,
Amira estaba convencida de que el esposo y el hijo de Yasira estaban muertos, pero volvió a su casa y la acompañó a denunciar la desaparición de ambos. Las autoridades miraban muy extraño el caso, porque ella ni siquiera recordaba su apellido y no tenía identificación, pero volvieron al sitio donde la encontraron y no hallaron rastro alguno de los hombres. Aquello hacía que Yasira sufriera y llorara de desesperación, pero a medida que pasaba el tiempo, fue adaptándose a su nueva realidad. Su cuchara era tan buena que Amira le propuso que ofrecieran el servicio de banquetes para eventos exclusivos, y el negocio fue todo un éxito, al punto que 3 años después, la mujer sin memoria ya tenía una casa propia. Ambas trabajaban fuertemente y Yasira gastaba casi todas sus ganancias en el pago de un investigador privado que le daba pistas falsas sobre su esposo y su hijo para que ella le siguiera pagando. 10 años pasó en aquella situación hasta que su amiga Amira corrió al estafador y lo amenazó con denunciarlo por aprovecharse de la desesperación de la mujer. Amira le preguntó a Yasira si sabía por qué no tenía recuerdos del resto de su familia, y ella le contó que lo único que sabía de su vida es que en una mañana despertó en un hospital y a su lado estaba Arafat esperando que reaccionara. Ese día me dolía mucho la cabeza y al tocármela sentí que la tenía vendada. Arafat me contó en ese momento que me había caído de un camello y me había provocado un gran trauma, que por eso estaba así. Luego entró mi hijo Abdiel y, aunque tampoco lo recordaba, me sentí reconfortada al tenerlo entre mis brazos, dijo Yasira. Ambas siguieron trabajando y Yasira llamó al mejor pintor de la aldea y le describió a Arafat y Abdiel para que los pintara antes de que sus rostros se desvanecieran en su mente. El hermoso cuadro estaba en su cuarto y a diario ella les decía que les dieran una pista para encontrarlos. Largos 40 años transcurrieron y Yasira y Amira ya eran ancianas. Seguían trabajando por distraerse porque ambas tenían su dinero. El esposo de Amira ya había fallecido y eso las volvió más inseparables. Así que cuando una sobrina lejana de ella se iba a casar con un rico de su región, ella no dudó en pedirle a Yasira que la acompañara. Ambas se prepararon con anticipación y al llegar a la boda, Yasira se puso pálida y su amiga la notó de inmediato. Ella reconoció al novio. Era su hijo Abdiel y lo confirmó cuando vio salir a su rico padre, nada más y nada menos que Arafat. Al sentirse descubierto, Abdiel, que ya llegaba a los 50 años, decidió confesar la verdad porque durante años vivió agobiado por la culpa. Su madre falleció y su padre Arafat trabajaba para un rico hombre que vivía solo con su hija Yasira. El hombre lo despidió y él quiso darle donde más le dolía y golpeó en la cabeza a la joven. Pero al ver que quedó con vida decidió llevarla al hospital para fingir ser un héroe. Las cosas salieron mejor de lo que esperaba, pues ella perdió la memoria y firmó un acta de matrimonio y otro documento en el que lo nombraba como el albacea de sus bienes. El padre de Yasira le entregó todos los bienes que la madre de ella le dejó y una vez que era rico, Arafat planeó dejarla en el desierto. Fue así que ella había quedado tirada a su suerte. El hombre empezó a llevar la vida que siempre soñó y a su hijo nunca le faltaba nada. Pero el muchacho, que era un niño cuando todo sucedió, vivía atormentado por la culpa. No comía bien, le costaba dormir y no se relacionaba con chicos de su edad porque sabía que nada de lo que tenía le pertenecía. Por eso se iba a casar por primera vez a los 50 años y todo por la presión de su padre, quien era ambicioso y llegó a tal punto que cuando el padre de Yasira falleció, también cobró la herencia del señor, haciéndose el triple de rico de lo que ya era. Cuando Yasira se dio cuenta de todo, le dio un infarto en plena fiesta. Ella fue trasladada al hospital hasta donde la acompañó Amira. Su amiga lloraba al verla en aquella condición. 3 días pasó inconsciente y al 4.º día despertó y pidió declarar ante la policía.
Asimismo, al enterarse que recibiría todos sus bienes, pidió a un notario para hacer su testamento. Arafat y Abdiel fueron encarcelados. Sin embargo, el hijo quedó libre porque Yasira dijo que era un niño cuando colaboró con su malvado padre, a quien condenaron a pasar sus últimos días en las mazmorras. Un mes después, Yasira falleció y todos sus bienes quedaron en manos de Amira, quien tenía la misión de construir un instituto culinario para mujeres pobres, en el que gratuitamente aprendieran a cocinar para ganarse la vida. En la aldea todos lloraron la partida de Yasira y agradecieron por la obra que llevaría más progreso al lugar.